Es un privilegio volver a estar aquí en casa. La felicidad que se respira aquí no tiene palabras. Ahora les explicaré por qué a los que no lo sepan, pero la verdad es que tengo un sentimiento de mucho agradecimiento a Dios, a mis hermanos, sobre todo a Dios, increíble. Y realmente es un milagro que esté aquí hoy. Así que hoy hablaremos un poco sobre eso, sobre cicatrices, sobre cómo nos duelen, sobre cómo Dios las convierte en oro. Algo maravilloso, algo que solo Dios puede hacer. Es algo que humanamente no tiene ningún sentido, pero Dios lo hace de una manera increíble. Y vamos a hablar de un concepto que se llama kintsugi, que ahora veremos. Siempre decimos, especialmente en la Iglesia Adventista, que Jesús viene pronto. Amén. Y Jesús viene pronto también porque cualquier momento puede ser el último para nosotros. Si mañana morimos, Jesús viene mañana para nosotros porque nos despertaremos en su segunda venida, si es que morimos en Cristo. Pero realmente no lo pensamos realmente, o al menos yo no lo creía realmente, hablo por mí. Lo predicamos de que Jesús viene pronto, pero creemos que es algo que pasará en el futuro, inconscientemente. No lo hacemos conscientemente, pero pensamos, sí, pero ya vendrá, ya me prepararé mañana. Nunca pensamos realmente que Jesús pueda venir hoy, ahora mismo, en este momento. Yo llevaba muchos días que me costaba orar, es un problema para mí, me cuesta mucho concentrarme mentalmente, me voy, mi mente me traiciona. Y lleva muchos días que me estaba costando mucho orar. La tecnología, el móvil, me distraigo. Hablábamos antes en la clase de escuela sabática que para mí mi iPhone y las redes sociales son mi becerro de oro. Para mí es mi ídolo porque me voy constantemente a eso. Y me costaba mucho orar, pero siempre decía, bueno, ya mañana oraré mejor, ya no pasa nada. Es una semana, unos días, ya mañana oraré mejor, mañana estaré más entregado al Señor. Pero realmente, justo un día 20 de junio, cuando yo salí a la oficina, yendo para mi oficina, un coche me salió por delante y me embistió. Gracias a Dios pude ver cómo salía el coche de lado, en el cruce, y tuve 14 fracturas en todo el cuerpo, entre vértebras, costilla y clavícula, y un neumotórax, una perforación del pulmón. Aquí es mi estado en las primeras horas y la radiografía cuando ya me operaron al cabo de 3 semanas de la clavícula porque no se estaba rehaciendo bien. La verdad es que nunca en mi vida había pasado tanto dolor. De hecho, no podía imaginarme nunca el grado de dolor que mi cuerpo podría llegar a soportar. Y la verdad es que cuando estaba ahí en el suelo, cuando tuve el impacto inmediatamente, lo primero que intenté hacer desesperadamente en el mismo segundo que choqué fue intentar orar a Dios. El problema es que había perdido la costumbre últimamente y me costaba mucho y no podía orarle a Dios. En ese momento me sentía desesperado. Lo único que quería no era sanarme físicamente, era sanarme espiritualmente. En ese momento entendí de manera práctica, muy práctica, lo importante que es tener una comunión diaria con Dios. Qué importante es tener una comunión diaria con Dios, porque no sabemos realmente cuándo puede ser el último momento. Yo estaba pensando en los papeles que venía de buscar de la gestoría, estaba pensando en mis cosas y veo el coche y en ese momento no tuve tiempo de pensar en nada. Lo vi a cámara lenta y ya el choque, caí en el suelo y sentí tanto dolor que pensaba que tenía una hemorragia interna y estaba seguro que iba a morir. Estaba seguro que no volvería a ver más a Ligia, a mi mujer, ni a mi familia, ni a mis padres, ni a nadie. Y en ese momento me arrepentí, le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, en tus manos me entrego. Pasé muchos días después de eso pensando en ese accidente, en ese momento. Y curiosamente, increíblemente, en medio del dolor pude sentir la bendición de Dios. Ahora os lo voy a contar. Y vamos a relacionarlo también con este tema.
que es kintsugi. En el siglo XV, en Japón, un shogun, que es como un señor feudal, un señor que tenía tierras, se le rompieron sus jarrones más preciados de cerámica y los mandó a reparar a China, a los artesanos chinos. Pero cuando le devolvieron los jarrones, estaban arreglados con grapas y estaban arreglados como muy burdamente. Entonces el shogun pidió a sus artesanos de Japón, los mejores artesanos de Japón, que repararan el jarrón de otra manera. Y se le ocurrió la idea de usar el oro, el platino o la plata para reparar las heridas del jarrón, las cicatrices del jarrón, las roturas del jarrón, pero en lugar de intentar ocultarlas, intentando realzarlas, intentando que ese objeto, esa cerámica de valor, tuviese aún más valor. De hecho, incluso cuenta la historia que la cerámica pasada por el kintsugi tenía más valor que la cerámica anteriormente antes de ser reparada con oro, y darle un significado nuevo a esa pieza rota. Más allá de la cerámica, el kintsugi es una filosofía de vida. Representa aceptar las cicatrices, tanto físicas como emocionales, como parte de la historia personal y como un símbolo de resiliencia y crecimiento tras la adversidad. Es un concepto que me vino... Bueno, resiliencia es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Es una predicación que me vino justo el sábado pasado, viendo una imagen de este concepto, y le dije, Ligia, dile a Suri, a mi cuñada, que quiero predicar la semana que viene. Necesito predicarlo, tanto para mí como para la iglesia de Clot, también especialmente para mí, porque este tema también lo necesito yo. Y en esa capacidad de cambiar las cicatrices y darles un significado diferente. ¿Cuántas veces no queremos afrontar esas cicatrices? No queremos pasar por esas situaciones, ahora lo veremos también, porque no queremos pasar por ahí, porque nos da miedo. Hablemos un momento de fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo la podemos definir? Hebreos 11.1, muy bien. ¿Qué más? Una definición propia de alguno. Juan, ¿qué es la fe para ti? Perfecto. La fe es la confianza en Dios basada en mi relación personal con Él. Porque así como yo voy al banco y tengo confianza en el que el banco tendrá mi dinero, pero yo no lo sé, es confianza en el banco. Cuando yo cojo un avión, pienso que el avión no se va a caer, tengo confianza en la aerolínea y en el piloto y en el avión. Pero no tengo ni idea de si el avión se va a caer, no tengo ninguna información. Solo tengo una información que me ha venido estadísticamente de que ese avión no se va a caer o de que el banco me va a responder. Pero con Dios pasa lo contrario. Se basa en mi relación personal en Dios y se basa en una probabilidad imposible para el mundo de que ese Dios exista. Entonces, la fe la podemos definir, entre otras maneras, como una confianza en Dios mediante mi relación personal. ¿Cómo crece el músculo? Aquí tenemos a Adrián. ¿Cómo crece el músculo? Trabajándolo, perfecto. Muy bien, así es. Mirad, yo tengo un problema con el tema del gimnasio. A mí Dios ya no me puede decir de más maneras diferentes que vaya al gimnasio. Hasta mis padres, que tienen 79 y 77 años, van más al gimnasio que yo. Y ya Dios no sabía cuántas más señales mandarme. A través de mi mujer, de todo el mundo. Y un día mi mujer me pregunta, pero cielo, ¿estás realmente pidiéndole a Dios que te ayude a ir al gimnasio? Y yo le digo, por supuesto que no. Y me dice, ¿pero por qué no le pides? Digo, porque sé que si se lo pido, Dios me lo va a dar. Y yo no quiero ni tan siquiera pedirle a Dios que me dé fuerzas para ir al gimnasio, porque no quiero ir al gimnasio. Así que es el primer ejemplo de fe negativo, digamos, de fe que me lo va a dar, pero yo no quiero que me lo dé. Entonces, a mí es un ejemplo de fe. Siguiente, el músculo crece primero en dos pasos. Primero con la estimulación. Cuando yo llego al tope, a mi límite elástico del músculo, hay micro roturas. Cuando yo ya no puedo más, que hago repeticiones y ya no puedo más, llego al fallo muscular, hay microdesgarros, pequeños microdesgarros como se ve en la imagen, y entonces las partículas de los músculos se parten, hay micro roturas. Esto, que puede parecer malo, es necesario para que el cuerpo inicie el proceso de reparación.
Y si vamos a la siguiente. Y realmente el crecimiento del músculo ocurre en la segunda fase. Ocurre cuando hay descanso, esas microfibras rotas se empiezan a recuperar y se empiezan a rehacer y el músculo va creciendo. Así que es interesante, si tenemos buena nutrición, buen descanso, buena alimentación, así que es interesante cómo el músculo se crece a través de algo que podría parecer malo, y de hecho lo es, que es una rotura de las fibras, y cómo luego crece en el descanso. Y es un proceso que veremos también en las pruebas que Dios no manda, pero que Dios permite. Así como el músculo humano, la fe crece en el ejercicio diario. ¿Vale? Es un concepto muy chulo. Hablemos de pruebas. Pruebas que pueden ser aflicciones, tribulaciones, tentaciones, que Dios puede convertir en situaciones para crecer. ¿Vale? Vamos a hablar de pruebas. ¿Las pruebas son buenas o son malas? Patricia, a ver. Las pruebas pueden ser buenas o malas, depende de cómo las afrontemos, porque nos pueden permitir crecer. ¿A quién le gusta pasar por momentos difíciles? A mí os digo yo que no. ¿A quién le gusta? ¿A alguien le gusta? Que levante la mano si a alguien le gusta pasar por momentos difíciles. Perfecto, creo que estamos todos de acuerdo unánimemente. Siguiente. Hay un estudio muy interesante que he encontrado en la revista Times, que es una revista bastante prestigiosa, la Time, perdón, una revista bastante prestigiosa, cómo el trauma puede cambiarte para mejor. Todos esperamos evitar lo peor de la vida, accidentes, enfermedades, pérdidas o violencia. Desafortunadamente, pocos salimos ilesos de la vida. El 75% de las personas en algún momento de su vida sufre un trauma. Me parece poco. Yo diría el 100% o el 99%. ¿Quién no sufre un trauma en su vida? Y en la década de 1980, dos investigadores psicólogos, Richard Tedeschi y Lawrence Colquhoun, de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, descubrieron que el trauma estaba cambiando a sus pacientes o a las personas de manera fundamental. Algunos de esos cambios eran negativos después de pasar el trauma, pero por sorpresa de ellos, la mayoría de los sobrevivientes de traumas que entrevistaron informaron que sus vidas habían mejorado en más de 600 personas o 600 pacientes. La siguiente. Esto reflejaba lo que la pareja escuchaba de sus clientes. Ellos ya tenían una idea de lo que podía ser, muchos de los cuales habían sufrido la muerte de sus hijos, padecido cáncer o sobrevivido a terribles accidentes que les cambiaron la vida. El sufrimiento resultante de estas horribles experiencias no fue el punto final. En cambio, actuó como un catalizador, impulsando a estas personas a cambiar para mejor. Incluso acuñaron el término crecimiento postraumático. Estudios han revelado que más de la mitad de los sobrevivientes al trauma reportaron cambios positivos. Es increíble porque aunque no nos gusten las situaciones malas, las aflicciones, las tribulaciones, ¿cuántas veces habéis pensado, solo aprendo de las cosas malas? Solo aprendo cuando realmente me veo en ese límite y tengo que orar a Dios cuando acabo de tener un accidente, pero he estado días y días posponiéndolo. Ahí es cuando necesito a Dios. Cuando me he caído de la moto, me han pegado con el coche y estoy a punto de morir. Ahí yo necesito a Dios. Pero ¿cuántas veces queremos pasar por las pruebas? Nunca. No queremos pasar por ellas. No queremos aprender porque somos tan cabezotas, somos tan rebeldes. Pero incluso estudios científicos dicen eso, que incluso cuando la gente pasa esos traumas, su vida puede llegar a mejorar, no por el trauma en sí, que obviamente no es positivo, sino por el aprendizaje que podemos hacer de esa situación. Porque cuando tocamos fondo es cuando realmente despertamos. Si yo tengo mi vida tranquilamente, estoy en mi día a día y no tengo necesidad de Dios, yo no voy a buscarlo. Yo tengo algún amigo que vive su vida tranquilamente, es lo que a él le parece, cómo está bien, y no tiene ninguna necesidad de buscar a Dios. Entonces, eso puede ser un problema realmente. En cambio, cuando tenemos crisis, cuando estamos en el suelo, desesperados, ahí es cuando nos podemos aferrar a Dios. Y Dios nos dice también en su promesa
ahí es cuando Él se puede hacer fuerte. Vamos a ver algunos versículos. ¿Y quién pasa las pruebas? ¿Quién tiene que pasar las pruebas? Un amigo en el hospital me decía, Alex, mi mejor amigo, me decía, pero ¿por qué te ha pasado esto si tú eres hijo de Dios? Yo le decía, amigo, pero es que la Biblia dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Todos debemos pasar las pruebas, porque si no, yo me haría seguidor de Cristo por interés. Yo diría, yo me hago cristiano porque como sé que no me va a pasar nada, me va a proteger físicamente, voy a vivir una vida sin ningún golpe. Y Dios no te dice eso, Dios te dice que en medio de la adversidad, Él puede actuar y puedes tener consolación en medio de la adversidad. Mateo 5:45. Otra más. Y entonces tenemos una gran diferencia. Sin Dios, las pruebas no tienen sentido, no tienen propósito, no tienen crecimiento, no llevan a nada mejor. ¿A qué va a llevar el sufrimiento si no hay un sentido? A nada. Esta vida solo es sufrimiento y momentos felices. Así lo describe mucha gente. Pero con Dios tenemos que las pruebas nos pueden resultar, no necesariamente, en aprendizaje, testimonio, ayuda a los demás, empatía y propósito. Nos sirven para ejercitar ese músculo de la fe, para tener cada vez más y más músculo, y el músculo es la confianza en Dios, esa fe. Y cuanto más ejercito el músculo, más confianza tengo en Dios. ¿Por qué? Porque he vivido más situaciones en las que Dios ha estado conmigo a mi lado. Entonces tengo más confianza porque tengo una relación con Dios que he pasado muchos momentos con Él. Es como una relación de matrimonio. Yo cada vez confío más en Ligia como pareja y como persona porque cada vez pasamos más pruebas y cada vez se refuerza el matrimonio. Esto ha sido un ejemplo. Este accidente, entre las múltiples bendiciones, la más grande ha sido sentir el amor de Ligia incondicional cada día de todo el accidente. Ligia ha estado a mi lado, me ha cuidado, me ha aguantado el dolor, me ha estado cambiando los cojines en un sinfín de ingeniería ahí de cojines cada noche para que pudiese intentar dormir. Las primeras noches no dormíamos nunca, y cada noche. Y ese amor de Dios, mediante Ligia, ha sido una bendición. Este versículo es muy bonito, 1 Pedro 1, del 6 al 7. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual nunca, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Es decir, es en las pruebas donde nuestra fe se puede purificar, porque si no, lo que decía antes, ¿cuándo se va a purificar nuestra fe? ¿En un mundo de rosas en que no sucede nada? Primero, eso no existe aquí, en esta tierra de pecado. Y segundo, puesto que este mundo de pecado tiene pruebas y tiene dificultades, Dios le da la vuelta para que podamos crecer en nuestra comunión con Él. Así que nuestra fe es sometida al fuego y es pasada para que sea mucho más preciosa que el oro. La fe se purifica como el oro, la adversidad actúa como fuego purificador, dando más valor a la fe. Entonces tenemos el fuego, que podrían ser las pruebas, sin Dios y con Dios. Siguiente. Sin Dios somos como estopa, dice la Biblia, somos como hojarasca, somos paja que se quema, pero con Dios, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo, podemos salir como oro purificado. Y cada vez que hay una prueba que es fuego consumidor, en lugar de ir a peor y quemarnos, salimos más reforzados porque tenemos mayor confianza en ese Dios. Esto me encanta, porque somos así. Cuando oramos, le pedimos a veces a Dios una pastilla mágica, una solución mágica. Señor, ayúdame con mi matrimonio. Señor, ayúdame con mi paciencia. Y queremos que sea inmediato. Pero Dios permite estas pruebas, estas circunstancias, para que podamos desarrollar nuestro carácter. Si no, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo va a cambiar Dios nuestro carácter? Tiene que ser un recorrido diario en pruebas y en situaciones. Y ahí es donde podemos ejercitar esa fe. Siempre hacemos la broma con Ligia, mi mujer, que siempre dice, ya no voy a pedir más paciencia a Dios.
Ya no quiero pedir más paciencia porque ya me ha mandado a ti y ya es suficiente. Y yo para chincharle digo, sí, pero aunque no se lo pidas a Dios, como Dios sabe lo que es lo mejor para ti, Dios te lo va a dar igualmente. Con lo cual, aquí está tu regalito que soy yo. Que he estado preparado por Dios durante todo este tiempo sin ti para que cuando llegue a tu vida sea tu regalito de paciencia que Dios te da. Así que tenemos este juego con Ligia de que aunque yo no le pida paciencia, Dios me va a dar oportunidades para que desarrolle mi paciencia. Y qué mejor que el matrimonio. Es la escuela básica de la paciencia, ¿no? La mayoría de las oraciones en la Biblia, increíblemente, no son respondidas por un evento, sino que son un proceso. Si nos fijamos en la vida de Abraham, la de David, la de Moisés, es que casi todo realmente, todo es un proceso. Cuando mi mujer me mira y me dice, cielo, encima que te has equivocado pones excusas y yo soy ese Aarón. Entonces siempre vemos lo malo, ¿no?, de los demás en el texto bíblico, pero no vemos lo nuestro que hay en esa parte mala. Yo soy ese Aarón, yo no tengo paciencia, el siguiente, yo no tengo paciencia para un proceso, yo quiero las cosas ahora, las quiero ya. Pero Dios me dice, espérate, hijo mío, tranquilo que así no funciona porque no puede funcionar. No te puedo dar de golpe paciencia, no tiene sentido. Te va dando oportunidades para que desarrollemos el carácter. Y muchas veces no lo vemos. Y la última parte, ya para cerrar, somos vencedores en esas pruebas. Somos, dice el versículo, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Aquí está la clave del éxito en las pruebas. La clave está en buscar a Cristo. Siempre buscar a Cristo. Este texto es precioso de Romanos 5, del 1 al 2, que dice Pablo, justificados pues por la fe, justificados es como declarados justos, tenemos paz para con Dios, porque antes no teníamos paz, porque éramos declarados culpables. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos da esa paz, porque es nuestro intercesor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo maravilloso, en el cual estamos firmes y nos gloriamos, nos regocijamos en la esperanza de la gloria, que es el carácter, la presencia, el reino eterno de Dios. Es decir, nos regocijamos en ese reino eterno de Dios y tenemos firmeza y tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos plenitud, justificados por Jesús con su sacrificio. Siguiente. Y no solo esto, no solo tenemos esa paz y ese regocijo en la gloria de Dios, sino que tenemos también, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que en griego es hipomoné, perseverancia, resistencia firme, y la paciencia prueba, que es como aceptación por Dios, y la prueba esperanza, nos da esperanza del futuro. Qué poco aplicamos esos versículos a nuestra vida, qué poco lo aplicamos y qué importantes son. El carácter se forma en la prueba más que nunca. Así que la próxima vez que tengas una situación así, piensa, Señor, gracias por la prueba. Nos gloriamos en las tribulaciones. Siguiente. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso lo dice Job y él sabe de lo que habla porque le pasa de todo al pobre Job. Y en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su queja en Dios, hay un versículo que es este que dice, mas Él, a pesar de todo lo que estoy diciendo, a pesar de lo que me estoy quejando, a pesar de lo que estoy haciendo, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mi relación con Dios es esencial, es vital. No puedo pretender pasar las pruebas yo, con mis fuerzas. Nunca las vamos a pasar. Y en 2 Corintios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo me siento fuerte, porque nunca soy fuerte, cuando yo me creo fuerte, entonces Dios no puede actuar en mi vida. Y ponemos una barrera del Espíritu Santo que es infranqueable. Entonces Dios aprovecha esos momentos de debilidad en que nos sentimos débiles, en que aceptamos esa debilidad para crecerse, para poder mostrar su gloria. Y eso es lo que debemos de buscar cada día nosotros. 2 Corintios del 4, del 5 al 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esto no va de nosotros, va de Jesús.
va de Él como el Verbo encarnado y de su testimonio de amor. Y cuando yo sigo a Jesús, yo tengo que servir a mis hermanos. Es incompatible. Si amo a Dios, sirvo a mis hermanos. Porque Dios es Dios mismo que nos manda la gloria del mismo en Jesús dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Así que la gloria toda a Dios y que podamos confiar en Dios para las pruebas. Y pasa el siguiente, y tenemos luego os pasaré la predicación para que la tengáis quien quiera, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro que es la gloria de Dios está en barros de barro que somos nosotros, nuestra fragilidad, esta debilidad, para que no nos gloriemos en que es nuestro mérito, sino el de Cristo. Y este versículo es precioso, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué bonito. Amén. Y siguiente. Y bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, Dios nos da también consolación para que podamos consolar a nuestros hermanos. Bueno, y básicamente esta es mi cicatriz de cuando me operaron la clavícula, una buena cicatriz de 20 centímetros. Y a pesar de lo que comentaba antes, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de la situación, en medio de esta parte mala, he visto muchas bendiciones. He visto la mano de Dios sostenerme, he visto sus promesas cumplirse, a pesar de que yo tampoco he sido fiel. Muchas veces no he orado tampoco, y de hecho me di cuenta que me estaba costando mucho orar después del accidente. Yo decía, pero si he pasado el accidente y me he dado cuenta que tengo que orar. Y luego recapacitando me di cuenta de que hay un punto en que echamos la culpa a Dios cuando nos pasa algo malo. Pero yo había un punto que decía, Señor, ¿por qué has permitido esto? Yo te sirvo, yo me he entregado a ti, yo me he bautizado, yo trabajo para ti cada día, estoy intentando hacer lo mejor posible. ¿Por qué permites, que sé que no lo mandas, por qué permites eso? Porque sé que en Él hay poder. Y el Señor me ha ido restaurando de una manera tan bonita, con tantas bendiciones, con tantas personas que me han dado su amor, y he podido ver cómo el Señor me ha ido restaurando progresivamente, y ha sido una bendición, y solo el amor de Dios lo puede explicar, que a pesar de que nosotros no somos fieles, Dios siempre es fiel a sus promesas. Y acabo con esto, las cicatrices, sean físicas, emocionales o espirituales, en la Biblia no representan derrotas, sino testimonio. Son huellas de que Dios sanó, restauró y permaneció fiel por su gracia. En Cristo, nuestras cicatrices se convierten en señales de esperanza y redención. Así que lo que pueden ser señales dolorosas, se convierten en señales revestidas de oro. Se convierten en esas señales de la esperanza y la redención en Cristo, como Él también sufrió en la cruz, esas llagas que se convirtieron también en heridas. Dice Elena de White, Jesús mostrará sus manos señaladas por las cicatrices de su crucifixión, siempre perdurarán los rastros de esa crueldad, cada cicatriz de los clavos hablará de la maravillosa redención del hombre y del altísimo precio que costó. Mis cicatrices no te alejan, te acercan. Son lo que tú y yo tenemos en común. Mis cicatrices no me alejan, me acercan. Es lo que tú y yo tenemos en común. Cuando estemos en presencia de Jesús, en el cielo y en la nueva tierra, podremos hablar con Él, le podemos mostrar nuestras cicatrices y Él nos mostrará las suyas y podremos charlar de eso y será un momento glorioso en que estaremos en presencia de nuestro Dios. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron y como dice el versículo con el que hemos empezado en Zacarías 13:6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Qué bonito versículo.
Os invito a ponernos de pie y orar juntos para alabar a Dios y así despedimos la predicación. Por tu maravilloso amor, por tus promesas de fidelidad, que a pesar de que nosotros no somos fieles, tú estás siempre con nosotros. Que nos puedas dar esa obediencia y esa entrega que tanto necesitamos, que podamos ser hijos tuyos cada día y que podamos renovar ese pacto contigo, entregando nuestra vida a Jesús. Que tú nos puedas capacitar, que puedas convertir esas cicatrices en oro y puedas probar nuestro carácter también con pruebas para que seamos también fortalecidos en ti. Bendícenos, ayúdanos a predicar fuertemente tu palabra, tu verdad, no solo de palabras, sino también con nuestras vidas, y que podamos glorificarte, Señor, cada día. Quédate con las familias, con todas las personas que no te conocen, y que podamos ser agentes vivos de tu verdad y de tu amor. Te lo pedimos no por ningún mérito, sino por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Amén.